Libro de Juan, capítulo 3 y versículo 16. Amén, ¿lo tenemos? Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La Nueva Traducción Viviente dice así: pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y esta palabra es una palabra muy conocida. Yo creo que de los versículos que primero las personas se aprenden es este. Recuerdo hace muchos años atrás, cuando era maestra de niños, que en una clase hicimos un corazón muy grande y lo repartimos a cada uno de los niños y tenían que pararse al frente con este versículo: de tal manera Dios me amó, de tal manera Dios amó al mundo, dio a su único Hijo por ti y por mí. Y esa era la dinámica. Así que es un versículo muy conocido, pero que abre camino a lo que quiero hablar hoy bajo el tema a su manera, a la manera de Dios. Entonces, yo no sé, ¿verdad? Como dice la profeta Arely, que ya empezamos, no sé si usted está listo hoy para este tema. A su manera, la manera de Dios. Y yo quiero decirte y decirle a cada uno de los que me puede escuchar, para que usted pueda sanar hoy y ser feliz en este día, que la forma y la manera de Dios nunca es predecible. A la manera de Dios nunca va a ser predecible para ti y para mí. Pastora, pero espérate un momento, explíqueme un poquito lo que es la palabra predecible. Claro que sí. Es un adjetivo que indica que algo no puede ser anticipado, ni previsto, ni conocido con antelación. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios no tiene un patrón, que Dios no tiene una única forma de proceder, que Dios no tiene una manera en que tú y yo podamos conocerlo para comportarse. Y si tú y yo hoy podemos entender esto, nos vamos a evitar muchos problemas. Si tú y yo podemos entender que Dios no es predecible y que Dios no tiene un patrón, vamos a vivir la vida un poquito más felices. ¿Cómo, pastor? Así. Porque nosotros mismos nos encargamos de encajonar a Dios. Posiblemente tú y yo tengamos una experiencia de cierta forma y pensamos que esa es la única forma en que Dios va a actuar. Dios me sanó a mí cuando yo oré por 3 días y hice 4 ayunos. Esa es tu experiencia. El problema es que queremos ajustar nuestra experiencia a otros. Si tú ayunas 3 días y haces, Dios te va a sanar. Dios no es predecible. Dios no tiene un librito. Pero cuando tú y yo lo entendemos, entonces comenzamos a proceder a la manera de Dios y no a la nuestra. Escuche esto. Este versículo de Juan 3:16 se da en el momento en que Jesús está hablando con Nicodemo. Nicodemo era un maestro de la ley, o sea que no era una persona que no tenía conocimiento, sino que era uno que había sido formado en la ley de Moisés, en lo que Dios había entregado. Así que este tal Nicodemo se da cuenta que en medio de las enseñanzas de Jesús había algo diferente. Él dice, no, es que hay algo diferente en este hombre que se llama Jesús. Así que en medio de la noche dice que Nicodemo va a encontrarse con Jesús. ¿Por qué no lo hizo en el día? En medio de la noche, cuando nadie podía verlo, cuando podía ocultarse, entonces decidió ir a conocer a Jesús. Y Jesús comenzó a hablarle del evangelio, a hablarle de lo que él había venido a hacer en la tierra. Sin embargo, Nicodemo tuvo una pregunta. Espérate un momento, Jesús. No es posible que una persona adulta como yo pueda volver a entrar al vientre de su madre y salir. Háblame un poquito más de esto, porque esto no me hace sentido. Ese es el problema que tú y yo tenemos, que empezamos a razonar las cosas.
que empezamos a encajonar a Dios a nuestro racionamiento. Pero Dios no tiene un librito. Dios no trabaja con el racionamiento. Dios trabaja a su... Así que Nicodemo le dice, ok, vamos a entender lo que tú estás diciendo. Tú me estás diciendo que yo tengo que nacer de nuevo. ¿Cómo es esto posible? Déjame explicarte algo, Nicodemo. Yo he estado aquí durante este tiempo y he tratado de explicarles a ustedes las cosas terrenales. El problema es que ni siquiera han entendido las cosas terrenales y por tal razón no van a poder entender las espirituales. Así que se da esta dinámica entre ellos y ciertamente él no entendía. Porque la única o una de las ventajas que nosotros podemos tener en este tiempo es que tenemos al Espíritu Santo. En el tiempo del Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía sobre sus hijos, sobre los hijos que tenían alguna asignación en específica, les daba poder, les daba unción para cumplir con su asignación, pero volvía y se retiraba. Sin embargo, Jesús le dijo a sus discípulos, yo me voy, pero yo les voy a dejar a otro de mi misma especie, a otro que los va a consolar, a otro que los va a guiar, a otro que los va a dirigir, a otro que va a ser el Espíritu de verdad, a otro que va a ser el Espíritu de poder, a otro que va a andar con ustedes en todo tiempo. Así que ese Espíritu de verdad que nos guía, que nos consuela y que intercede por nosotros con gemidos indecibles, es el que tú y yo tenemos por dentro. Sin embargo, nosotros queremos hacerlo a nuestra. Sí, ahora que esto, pastora, se dañó, entra en el amor otra vez. Porque el problema es que yo quiero hacerlo cuando esté listo. Yo quiero hacerlo cuando pueda saldar estas deudas, entonces yo voy a la iglesia. Cuando Dios me sane, yo voy a la iglesia. Y hay otros bárbaros que le dicen a Dios, si tú me sanas, si tú me das el hijo, si tú me das el trabajo, si tú, yo voy a la iglesia y Dios te da el hijo, el trabajo y como quiera no vienes. O peor aún, te lo da y lo utilizas de excusa para no venir. Pastora, pero ¿cómo? Como dice mi hijo Omar. Sí, porque el hijo se enfermó y en vez de traerlo para ponerle las manos y el aceite, es la excusa para no venir. Porque el trabajo que Dios te permitió, te ofrecieron unas horitas extra y como tú estás atrás económicamente y entiendes que Dios no te puede suplir. Pastora, es que el domingo me llamaron, el miércoles, hay 5 días. ¿No te pueden llamar otro? Vamos a continuar con el amor. De tal manera amó Dios al mundo. Hijos míos, Dios no es una marioneta que yo puedo dirigir a mi antojo, que yo le digo cómo es que Él lo va a hacer, que yo le digo cómo es que yo quiero. Si no es así, pues no voy, pues no venga. Si no es así, no lo hago, pues no lo hagas. Si no es a esta forma, no se puede, pues no va a ser. Es a la manera de Cristo, es a la manera de Dios, es como Dios lo dijo. Y aún nosotros nos sometemos a lo que Dios dice. Usted sabe que si en esta casa en la adoración Dios dice es adoración hoy, es adoración hoy. No se diga. ¿Listo? Ya usted lo sabe, usted es hijo de aquí. Entonces, el problema es que a veces decimos a tu manera, pero es mentira. Seamos realistas.
Sí, Señor, yo lo voy a hacer. Ay, sí, 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 hasta que pasa algo. Entonces, tenemos que despertar. ¿Realmente es a mi manera o a la manera de Dios? ¿Cómo yo me estoy comportando? ¿Cómo reacciono? Porque a veces pensamos y entendemos que estamos perfectamente y que nada está pasando. Siempre el problema son los demás, yo nunca. Siempre otro tiene que arreglarse. Y el problema es que esa es la misma conducta de los fariseos. Porque los fariseos todo el tiempo estaban mirando la viga del otro. Los fariseos todo el tiempo decían: es que yo soy santo, el que está mal eres tú. Es que mira a ese Jesús que va y se reúne con los pecadores. Es que mira lo que él está haciendo, pero. Le dirá la vasija al alfarero lo que tiene que hacer. Escuchen esto. Pobre de la vasija de barro que se pone a discutir con el que la hizo, siendo que es una vasija como cualquier otra. ¿Acaso dice la arcilla al que trabaja: qué es lo que haces? ¿O no te quedó bien lo que hiciste? No es a nuestra forma, es a la manera de Él. Y yo quiero que usted pueda entender esto, porque nos reímos y todo. Pero el problema es que cuando lo hacemos a nuestra forma, nos exponemos a la muerte. Nadab y Abiú lo hicieron a su forma. ¿Y usted sabe lo que pasó? Terminaron muertos, porque encendieron un fuego extraño que Jehová no les mandó. Pastora, pero espérate un momento, porque entendemos a veces que las buenas intenciones son todo. No. Dios te mandó a hacer lo que estás haciendo. Porque a veces tenemos la mejor intención: déjame ir y hacer esto porque es para Dios. Lo sentí en mi corazón. Uy, tenga cuidado. Es que yo sentí en mi corazón esto, pastora, y fui y lo hice, y Dios te mandó. Porque no es que sea algo bueno, es que tenemos que tener cuidado con la intención. Escuche bien: Nadab y Abiú eran hijos de Aarón, del hombre del momento, del sacerdote que Dios había ungido, junto con sus hijos y con sus familiares, para que perpetuamente encendieran el incienso, llevaran el holocausto, llevaran la liturgia del templo. Así que ellos podían, pero Dios no los había enviado. Y a veces nos comportamos de esa forma en nuestra vida. A veces somos muy emocionales. Yo sentí, yo quiero hacer, yo hice. Dios te mandó. Hay algo que muchos de los hijos, cuando nos reunimos en la oficina, dicen: ¿usted sabe lo que me gusta de esta iglesia? Que es una iglesia de orden. Y es cierto, somos ordenados porque el Espíritu Santo lo es. Entonces, yo no puedo decir: sentí en mi corazón correr por ese pasillo, para arriba, para abajo, para los lados. Me llevé a 3 hermanos cuando salí corriendo. Eso no es orden. Y dejamos que nuestros sentimientos y emociones nos dominen, y comenzamos a hacer cosas porque creemos que hay una buena intención, pero Dios no nos mandó. Otro que tuvo una buena intención fue Usa. Llevaban el arca en un carro, y el arca se fue a caer, y él, bendito, para no... ¿Usted me entendió? La intención era buena, pero Dios es un Dios de orden y de pacto. Así que nosotros, como buenos puertorriqueños, le hubiésemos dicho a Dios: bendito Señor, si él lo que quería era coger el arca. Sí, nosotros con el bendito matamos el mundo. Ay, bendito pastor, no le diga nada, porque él lo que quería era... Y Dios te mandó. Entonces tenemos que evaluar cuál es nuestra intención, cuál es nuestro fin. Pero no lo hacemos, simplemente nos empeñamos en hacerlo a... Sin embargo, cuando actuamos de esa forma, nos parecemos al hermano mayor del hijo pródigo.
¿Cómo, pastora? Espérate que esto se ajustó. La parábola del hijo pródigo siempre es utilizada para hablar de esto, de restauración, de perdón. Es una historia que amo, porque simplemente veo el amor del Padre. Simplemente veo a ese que da una segunda, una tercera, una cuarta, una quinta. Usted sabe, aquel que nos perdona, aquel que está ahí. Pero hoy yo quiero hablar del hermano mayor, del que no se predica y que está dentro de la iglesia, del que no se habla mucho, pero tenía mucho que decir. Y dice, y quiero leerlo textualmente, la palabra del Señor en Lucas 15 dice: un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos le dijo a su padre: papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los 2. Yo lo leí rápido para que usted no entendiera lo que yo entendí. Cuando Dios me reveló esto, yo corrí casi el 5K. Porque siempre se enfoca la atención con el hijo pródigo. Pero ahí yo acabo de leer que el padre le repartió los bienes a los 2. La herencia no fue solo para el hijo pródigo. La herencia se la dieron a los 2. Al hijo pródigo o al menor y al hijo mayor. Entonces, si usted como yo, ahora mismo usted está diciendo, entonces, ¿cuál era el problema? Si tenía el dinero, y yo le voy a hacer un venenito y un cuento más grande. Yo sé que a usted le gusta. El hijo mayor, por ser el primogénito, tenía 2 veces la herencia. Según la ley de Moisés, en el libro de Levítico, dice que la parte que le corresponde al hijo mayor es doble. Así que el hijo mayor tenía más que el hijo pródigo. Sin embargo, yo quiero que usted pueda ir conmigo y ver paso a paso lo que pasó con el hijo mayor. Antes de ir al final, quiero, ¿verdad?, hacerle un recuento, porque yo sé que hay veces que dice: pastor, usted dice que uno sabe, pero yo no sé esa historia. Pues déjeme hacérsela rápido. El hijo pródigo es esta parábola donde Jesús habla de 2 hermanos. Uno que le dijo a su padre: dame el dinero, y dice que se fue y lo gastó con prostitutas, en alcohol, en mala vida, mientras otro se quedó en la casa del padre. Pero dice la palabra que en medio de que él se fue, se le acabó Así que ahí fue que se puso dura la cosa. Y dice que él se quedó hasta sin comer porque llegó un gran hambre a donde él estaba. Hasta ahí estamos. Así que viene el hijo pródigo y dice: espérate un momento, yo necesito hacer algo porque ya se me acabó el dinero, en esta provincia hay hambre, ¿qué voy a hacer? Dice que él va a donde una persona que vivía en esa área y le pidió trabajo. Si usted conoce la cultura judía, sabe que los cerdos son animales inmundos. Así que el trabajo que había era darle comida a los cerdos. Y dice la palabra que él aceptó ese trabajo, y había ahora algo peor todavía que esa humillación de darle comida a los cerdos. ¿Qué era? Que él tenía tanta hambre que quería comerse esa comida. Que el hambre era tal que él deseaba comerse lo que los cerdos estaban comiendo. Sin embargo, dice que entró en sí, que se recapacitó y dijo: espérate un momento, aún los jornaleros de la casa de mi padre comen mejor que esto. Así que en ese momento recapacitó y dijo: yo voy a ir donde mi padre y le voy a decir: he pecado contra el cielo, he pecado contra ti, perdóname. Y comienza el regreso del hijo pródigo a casa. Y amo esta parábola porque es que se identifica conmigo. Yo creo que se identifica con todos. Cuando todos estábamos perdidos, hubo alguien que nos dio una oportunidad. Porque le dijimos: ¿sabes qué, Señor? He pecado contra el cielo, he pecado contra ti, he hecho y he deshecho, pero hoy decido regresar a tu casa.
Lo más hermoso es que cuando este hombre apenas venía desde lejos, dice que el padre lo reconoció, que el padre comenzó a mirar y salió corriendo a recibirle. Entonces Dios no está esperando que nosotros regresemos con un látigo. Dios no está esperando que tú y yo regresemos para apuntarnos con el dedo y decirnos: fallaste, te caíste, lo hiciste mal otra vez. Dios no está esperando que tú regreses para señalarte. Al contrario, desde lejos Él está viéndote y ya está esperando para salir corriendo a recibirte. Así que llega el momento, el abrazo del padre con el hijo. Y yo me imagino al padre llorando, contento, abrazando a su hijo. El que yo creía muerto ha regresado. El que yo creía que se había perdido está aquí. Vengan, corran, cámbienle la ropa, pónganle un anillo nuevo. Sin embargo, había una situación, y era con el hermano mayor. Mientras el padre estaba regocijado, mientras los jornaleros y los que trabajaban con el padre comenzaron a correr, a cambiarle la vestidura, a cambiarle el calzado, a ponerle un anillo nuevo, había un problema en el otro lado. Había un problema en aquel que tenía el doble de dinero. Había un problema en el corazón del otro que no se había ido de la casa. Porque a veces los que están todavía en la casa tienen un problema mayor que los que están afuera. Porque a veces los que quedamos en la casa tenemos que trabajar con nuestro corazón. Porque hay otros que Dios lo bendice y usted está con una trompa. Porque hay otros que Dios les da y a usted le molesta. Sin embargo, Dios dice: mira lo que ha hecho Dios. Mira lo que ha hecho Dios. Ni así se le... Así que el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Perdóname. Y hay algo que Dios nunca va a despreciar, y es un corazón contrito y humillado. No importa, escuche bien, hijos, no importa lo que usted haya hecho. Si usted se arrepiente genuinamente, Él le va a perdonar. Y escuche, le va a perdonar y se olvidó. Nosotros somos los que tenemos memoria y lo acordamos. Y a veces usted lleva años y años y años culpándose por lo mismo. Años y años y años latigándose. Que yo hice, que yo dije. Mire, pase eso. Entréguelo, suéltelo y viva. Porque hay cosas en nuestra vida que retrasan nuestro propósito. Hay cosas en nuestra vida que retrasan nuestro llamado. Y hoy Dios te está diciendo: yo te perdoné hace rato. Yo estoy esperando que arranques. Yo estoy esperando que hagas lo que te envié a hacer. Así que yo quiero explicar paso a paso lo que pasó con el hijo. Voy a leer el versículo. Dice: indignado, el hermano mayor se negó a entrar. Así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera. Pero él le contestó: fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer. Jamás a tus órdenes. Y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Escuche esto. Pero ahora llega ese hijo tuyo que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas, y tú mandas a matar en su honor el ternero más gordo. Hasta aquí mi parte, que Dios le bendiga. Esto está bien fuerte. Quiero ir paso a paso. Cuando se enteró de la fiesta, porque escuche, déjeme contarle el completo.
Mientras el padre está buscando festejar, cambiar de la túnica, el anillo, y comenzó, ¿verdad?, a dar las instrucciones para recibir a este hijo. Comenzó la fiesta y la música. Si fueran puertorriqueños, si estuviera a todo volumen, usted sabe cómo somos. Así que esa música podía escucharse donde el hermano mayor estaba. ¿Qué es lo que pasa? Así que el hermano mayor fue y se acercó y le preguntó a los jornaleros: cuando vamos a las ramas y no al tronco, siempre vamos a tener problemas. No fue donde el papá, fue donde los servidores. Y le dice: ¿y esta musiquita qué es? Mire, este drama, esta musiquita. Lo que pasa es que tu hermano regresó. Ay, es que se apretó. Tu hermano regresó y tu papá, porque es que así es la gente, mandó a matar el becerro más gordo para la celebración. Así que dice que él se indignó. ¿Usted se imagina? Indignarnos por alguien que Dios recibe. Indignarnos por alguien que Dios bendice. Indignarnos cuando a otro le va bien porque a mí no me va bien. Así que él no quiso entrar. Y yo no sé si usted sabe, como le dije al principio, que la parábola del hijo pródigo representa lo que es la gracia de Dios. Representa lo que es la reconciliación. Así que el hijo mayor estaba rechazando la reconciliación. Él estaba rechazando la gracia. Él estaba rechazando lo que el padre quería hacer. Y yo quiero que hoy usted pueda identificar esto. No estoy hablando de este padre, estoy hablando del padre. Porque muchos rechazan la gracia, muchos rechazan el llamado de Dios, muchos rechazan lo que Dios quiere hacer. Y Dios está diciendo: hijo, lo que quiero es bendecirte, entra. Sin embargo, este estaba indignado y dijo: no quiero entrar. Estoy molesto, dejo que mi orgullo suba. Que no me vean, que no me miren, no voy a pasar. Si Dios quiere hablarme, que venga. Ay, sí, así somos. Que use a la pastora y me llame. Quédese sentado. Él rechazó la misericordia del Padre. Número 2. Qué valiente. Le reprochó al Padre por haber sido obediente. O sea, escuche esta parte que les va a gustar. Todo el tiempo que yo he trabajado para ti y tú ni siquiera me has dado nada. Mira, te di 2 veces lo que te corresponde. O sea, tú estabas trabajando para mí, no era para Dios. Pastora, todo el tiempo que yo he servido a esta casa y nunca me han reconocido. Todo el tiempo que yo lo he hecho bien, pero solo me llaman cuando lo hago mal. ¿Para quién tú trabajas? Hay algo que amo de la palabra del Señor. Y es que Jesús le decía: si eso es lo que tú quieres, ya esa es tu recompensa. Escuche. Por último, luego de indignarse, luego de reprocharse al padre, él se desvinculó de su hermano. ¿Usted se dio cuenta? Ese hijo tuyo, ese hijo tuyo, simplemente él juzgó a su hermano porque él entendía que su moralidad, él estaba bien.
yo estoy bien, yo soy el que he servido aquí, yo soy el que me he quedado. Ese hijo tuyo, el que se fue con la prostituta, que malgastó el dinero, porque siempre el diablo te recordará tu pecado. Ese hijo tuyo que lo hizo mal, pero mira yo que me he quedado aquí, que estoy bien. Se le olvidó que Dios es un Dios de amor y misericordia. Así que se parecía nada más y nada menos que a los fariseos. Miren ese Jesús que se va con los pecadores. Miren a ese lo que hace y con quien se reúne. Sin embargo, yo quiero decirte algo hoy. A la manera de Dios nunca será la forma más fácil. Ay, no. Nunca será la forma más fácil. Y yo quiero que usted sane hoy con esto. De hecho, la mayoría de... Ay, esto no le va a gustar. La mayoría de las veces, a la manera de Dios, requiere que nos humillemos. Mire, un 99.9. A la manera de Dios, usted tendrá que humillarse. Porque es que el grande es Él. Y nosotros subimos bajando. Así que yo quiero terminar con esta historia que mientras la leía esta semana, Dios ministraba a mi vida. Mire, lloré como una niña pequeña. Yo creo que salía así de mi lugar secreto, hinchada. Y esta historia es del rey Ezequías. Y quiero hablar un poquito de esto para que usted pueda entender el contexto. Usted sabe que las 12 tribus de Israel, eventualmente después del reinado de Salomón, se dividen. 10 tribus del norte, 2 tribus del sur, y comienzan entonces a cada uno tener su rey, ¿verdad? Esta división vino porque uno de los reyes, hijo de Salomón, quiso imponer un impuesto más grande del pueblo. El pueblo ya estaba cansado y tan pronto subió como rey, fueron ante él y le dijeron: mire, Salomón tenía esta carga, pero le pedimos por favor que nos pueda aliviar la carga. Y usted sabe lo que él hizo. Le dijo: si mi padre les tenía esa carga, yo se la impondré. Así que esto hizo que el reino se dividiera en esas famosas 10 tribus y las 2 tribus del sur. Ezequías era rey de la tribu del sur. Y el padre de Ezequías, antes que él, hizo lo malo ante los ojos de Dios. Pastora, ¿qué hizo? Esto usted tiene que leer Crónica. Él cerró el templo. Comenzó a levantar altares a otros dioses en diferentes lugares. Tomó todos los utensilios del templo y los usó para otras cosas. Comenzó a adorar a otros dioses que no eran Dios. Así que hizo lo malo ante los ojos de Dios. Sin embargo, se levanta un hijo, Ezequías, que comenzó a hacer lo que le agradaba al Señor. Y esto es algo que usted lo va a ver en todos los reyes. Unos hacían lo que le agradaban a Dios, otros no. Es algo que usted va a ver en el libro de Reyes, en el libro de Crónicas. Pero hay algo que llama mi atención de este rey. Y es que lo primero que hizo Ezequías fue reconstruir el templo. Él arregló las puertas del templo y lo abrió. Lo próximo que hizo fue decirle a los levitas y a los sacerdotes: vengan a la plaza. Vengan a la plaza. Y dice que todos ellos fueron. Y llama mi atención esto. Yo necesito que usted pueda escuchar. Mire lo que le dijo Ezequías: yo me propongo ahora hacer un pacto con el Señor, Dios de Israel, para que retire de nosotros su ardiente ira. Así que, hijos míos, no sean negligentes, pues el Señor los ha escogido a ustedes para que estén en su presencia, le sirvan, sean sus ministros y le quemen incienso. Este rey dijo: espérate un momento. Aquí vamos a enderezar este barco. Aquí vamos a hacer lo que dice la ley de Moisés, lo que dice Jehová. Vengan, levitas, que ustedes son los encargados de ministrar en el templo y de hacer lo que hay que hacer para el Señor.
Yo necesito que ustedes me abran el templo, que ustedes me lo limpien, me lo pongan en condición, que se preparen para celebrar la Pascua. Y esta fue la parte que a mí me dio duro, porque dice que el rey Ezequías envió cartas. Así como usted recibió la carta, dice que él se acercó a su equipo de trabajo y le dijo: yo no puedo celebrar la Pascua solo. Yo necesito invitar a las otras 10 tribus. Yo no puedo hacerlo solo con estas 2 tribus de Judá y de Benjamín. Yo necesito que mis otros 10 hermanos vengan a adorar al Dios verdadero aquí. No importa que ellos no me hablen, no importa que ellos tengan otro rey, no importa que ellos se hayan ido. Yo necesito que ellos vengan a adorar a Dios. Mire, yo lloré como media hora, porque todavía Dios está buscando a alguien que se pare en la brecha por sus hermanos. Todavía Dios está buscando a alguien que diga: yo voy a orar por él, yo le voy a levantar las manos, yo voy a estar presente. Pero somos egoístas, queremos hacerlo a nuestra manera, no a la de Dios. Si fuera otro, ¿sabe lo que le hubiese dicho? Señores, que ellos no me hablan. Señores, que ellos tienen otro rey. Señores, que ellos se fueron. Pero este hombre y este rey no le importó. Él dijo: yo voy a enviarle cartas, yo voy a hacer mi parte. Yo necesito adorar a Dios con mis hermanos. Así que dice la palabra del Señor que cuando las 10 tribus, escucha que ahora que esto se pone bueno, cuando las 10 tribus recibieron las cartas, no le dijeron: ay, qué lindo, claro, allí estaremos. Porque a veces hacemos lo que Dios nos envió y creemos que nos están esperando como una bandejita de oro, que nos están esperando a pasarnos la manito y decirnos: qué lindo, gracias por venir. No, prepárese a que lo escupan. Prepárense a que no lo amen. Prepárense a que le cierren la puerta. Prepárense a que hablen de usted, porque Dios nunca dijo que sería fácil. Así que cuando recibieron las cartas, ellos simplemente se burlaron. Sin embargo, dice la palabra que hubo varios hombres de diferentes tribus. De la tribu de Zabulón, de la tribu de Aser y de la tribu de Manasés. Pero hay 2 características que dice: que se humillaron y que asistieron. Así que en el momento de celebrar la Pascua del Señor, luego de que los sacerdotes se prepararan, de que el pueblo se preparara, dice que comenzó a llegar un grupo de aquellas 3 tribus, humillados para adorar a Dios. Pero hubo algo aún mayor que este hombre hizo, y que yo dije: Dios mío, Señor, qué ejemplo. Pastora, ¿qué fue lo que hizo? Dice la palabra que estas personas que llegaron no estaban preparados, porque ellos como pueblo ya se habían preparado. Había un ritual de purificación que había que tener para poder tomar la Pascua. Sin embargo, estos que llegaron de las 10 tribus no estaban preparados, pero tomaron la Pascua. Y dice la palabra del Señor que Ezequías fue delante de la presencia de Dios. Y yo necesito leerle esta parte. Dice: mas Ezequías oró por ellos diciendo: Jehová, que es bueno, sea propicio a todo aquel que ha preparado su corazón para buscar a Dios, a Jehová, el Dios de sus padres, aunque no esté purificado según los ritos de purificación del santuario. Y dice: y oyó Jehová a Ezequías y sanó al pueblo. Hubo un rey que quiso ponerse en la brecha. Hubo uno que quiso
interceder por otro que no estaba preparado. Hubo uno que le dijo al Señor: Señor, acuérdate de quién tú eres. Señor, mira lo que hemos hecho. Nada de esto ha sido porque yo quise, que tu palabra dice esto. Señor, ten misericordia. Porque cuando nosotros comenzamos a entender el plan de Dios, cuando nosotros comenzamos a caminar por el plan de Dios, Dios nos va a respaldar siempre. Porque no es por nuestras emociones, ni sentimientos, ni lo que yo entienda, ni como yo crea que se hace. Es como Dios dijo, es a la manera de Dios. Y cuando comenzamos a humillarnos, cuando comenzamos a entender que la posición correcta es esta, cuando comenzamos a entender que nosotros nada tenemos que dar, que no es a nuestra forma, que no es como yo entienda, que no es como me lo enseñaron, sino como Dios estableció, las cosas van a cambiar. Dios es un Dios de pactos. Dios es un Dios de principios. Y a veces con las cosas que nosotros sentimos queremos invalidar los principios de Dios. Porque eso es mi sentimiento, porque yo lo sentí en mi corazón, lo siento. Dios es un Dios de principios y Dios es un Dios de pacto. Así que hoy yo quiero terminar con esta pregunta. ¿Lo haremos a su manera o a la nuestra? ¿Seguiremos en nuestra mente cavilando y pensando: es que de donde yo vengo lo hacían así, es que esos pastores no tienen amor, es que usted no sabe, yo llevo 40 años haciéndolo de esta forma? A mí me lo enseñaron así. Te tengo noticias. Rompe el molde. Rómpelo. Permítele al Espíritu Santo enseñarte. Permítele al Espíritu Santo hacerlo a su manera. Pastor, es que eso me da miedo. Pues hágalo con miedo. Tenga miedo. Pastor, ¿es miedo o temor? Usted sabe. Yo necesito que hoy usted pueda entender lo que Dios quiere hablar. Aquí hay personas que están pastú. Que Dios se supone que ya estuvieras pastoreando en una iglesia. Que se supone que ya estuvieras viajando a las naciones. Están pastú. Porque no han dejado que Dios los procese. Porque ni crea que vas a ir a hacer algo que Dios te envió sin ser procesado. Todos necesitamos ser procesados para que el aceite salga. A mi manera o a la de Dios. A mi manera o a su forma. Hoy yo bendigo a todos los que se encuentran a través de las redes sociales, esperando que Dios te bendiga y que hoy puedas hacerte esta pregunta: ¿lo estoy haciendo a mi manera o a la forma de Dios? ¿Estoy caminando dentro del plan de Dios o estoy caminando dentro de mi propio plan? Que hoy puedas recapacitar, humillarte, pedir perdón y alcanzar lo que Dios estableció sobre tu vida. Que Dios te bendiga.